¿Qué tal, mis amados hermanos? Nuevamente les saludo en el amor del Señor, enviándoles un fuerte abrazo, dando gracias a Dios por su fidelidad, por su amor inagotable, y porque día con día, hermanos, disfrutamos de su grande misericordia. Y hermanos, vamos a continuar ahora con esta breve reflexión de este día, que nos corresponde en base a los devocionales diarios. Y en este día nos correspondía leer en el Antiguo Testamento los capítulos 33 y 34 de Éxodo, el capítulo 11 de Proverbios, el Salmo 41, y en el Nuevo Testamento el Evangelio de Marcos capítulo 14. Y vamos a comenzar, hermanos, en esta ocasión con los primeros versículos del capítulo 33. Voy a leer, hermanos, del 1 al 4, y lo voy a hacer en esta versión Biblia de las Américas, para que podamos entender lo que dice la palabra de Dios. Así que, por favor, si usted está con su Biblia en su mano, le voy a pedir que la tome y abra nuevamente este capítulo 33 de Éxodo y me siga con su vista estos primeros 4 versículos. Dice la palabra de Dios así: Entonces el Señor dijo a Moisés: Anda, sube de aquí tú y el pueblo que has sacado de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: A tu descendencia la daré, y enviaré un ángel delante de ti, y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al hitita, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Sube a una tierra que mana leche y miel, pues yo no subiré en medio de ti, oh Israel, no sea que te destruyan el camino, porque eres un pueblo de dura cerviz. Cuando el pueblo oyó esta mala noticia, hicieron duelo, y ninguno de ellos se puso sus atavios. Mis amados hermanos, el versículo 3 en la Nueva Traducción Viviente dice así: Suban a la tierra donde fluyen la leche y la miel. Sin embargo, yo no los acompañaré, porque son un pueblo terco y rebelde. Si lo hiciera, seguramente los destruiría en el camino. Desde un principio, mis amados hermanos, vemos aquí a Dios hablando a Moisés directamente en segunda persona. Le dice: tú y el pueblo suban a esa tierra que fluye leche y miel. Y este uso sugiere que Dios, hermanos, se absuelve de responsabilidad por Israel, ya que el pacto ha sido roto por la rebeldía y por un corazón endurecido del pueblo de Israel. La clave para entender entonces la propuesta de Dios, hermanos, se encuentra precisamente en este verso 3. Ya no subiré en medio de ti, yo no los acompañaré, dice Dios. De modo que lo que está en juego, hermanos, o en riesgo, es la morada de la gracia de Dios en medio del pueblo. Recordemos pues que hasta el momento no se ha construido el tabernáculo, lo que sería una morada terrenal, como hemos venido explicando, de Dios entre el pueblo. De modo que Dios no habita en medio de Israel hasta este tiempo, hermanos. Entonces, no tiene sentido construir el tabernáculo, pues ciertamente Israel puede subir inmediatamente sin construirlo. Pero en lugar de eso, hermanos, continúa con otra disposición que ya estaba funcionando. Voy a pedir que me acompañe a ver los versos 7 al 11 para que veamos esta disposición que pone en el lugar. En lugar de que el pueblo de Israel subiera inmediatamente a Dios, ellos continúan con otra disposición que ya estaba funcionando y que está descrita aquí en los versos 7 al 11. Y dice la palabra de Dios así, hermanos: Y acostumbraba a Moisés tomar la tienda, y la levantaba fuera del campamento a buena distancia de él, y la llamó la tienda de reunión. Y sucedía que todo el que buscaba al Señor salía a la tienda de reunión que estaba fuera del campamento, y sucedía que cuando Moisés salía a la tienda, todo el pueblo se levantaba y permanecía de pie, cada uno a la entrada de su tienda. Y seguía con la vista a Moisés hasta que él entraba en la tienda. Y cuando Moisés entraba en la tienda, la columna de nube descendía y permanecía a la entrada de la tienda, y el Señor hablaba con Moisés. Cuando todo el pueblo veía la columna de nube situada a la entrada de la tienda de reunión, todos se levantaban y adoraban cada cual a la entrada de su tienda. Y acostumbraba a hablar el Señor con Moisés cara a cara, como habla un hombre con su amigo. Cuando Moisés regresaba al campamento, su joven ayudante Josué, hijo de Nun, no se apartaba de la tienda.
Mis amados hermanos, Dios se reunirá con Moisés y con los israelitas que lo piden en una tienda, en una carpa, fuera del campamento, dice la palabra, a buena distancia de él. Esta nueva tienda es la nueva tienda de reunión. No va a ser la morada de Dios. Josué ciertamente acompaña a Moisés allí, y Dios viene en la columna de nube, pero lo hace de vez en cuando, a la entrada de la tienda, para hablar con Moisés. La Escritura narra, hermanos, en los siguientes versículos, en el 4, que el pueblo hizo duelo al escuchar las palabras de Dios, la gran amenaza de Dios o advertencia de Dios de no acompañarles más. El pueblo hizo duelo. Y quizás, hermanos, se podría pensar que los israelitas se regocijarían ante la perspectiva de recibir su heredad, fíjese bien, en esa tierra, sin la amenaza de la presencia de Dios. Pero en lugar de eso, hermanos, ellos hacen duelo, ya que Israel no será una nación de sacerdotes que disfruta de la comunión inmediata con Dios. Esta sección, hermanos, es una de las grandes crisis de la historia del Éxodo. Una manera de manifestar su duelo. El pueblo se quitó las joyas y ropa fina. De hecho, el Señor lo había dicho también en el versículo 5. En este versículo 5 que podemos leer, dice la palabra de Dios, porque el Señor había dicho a Moisés, di a los hijos de Israel, sois un pueblo de dura cerviz. Si por un momento yo me presentara en medio de ti, te destruiría. Ahora pues, quítate tus atavios para que yo sepa qué he de hacer contigo. De manera entonces, hermanos, que es una manera que ellos manifestaban su duelo. Se arrancan los vestidos de fiesta. Estos vestidos de fiesta, esos atavios, hermanos, estaban asociados con la idolatría. De manera que ellos se quitan estas joyas, esta ropa fina, estos vestidos asociados con la idolatría, y adoptan una postura de personas en duelo. Sin embargo, hermanos, quisiera que aprendiéramos algo de aquí y realmente lo que debemos entender en esta parte de la Escritura. Se trata de remordimiento y no de verdadero arrepentimiento, más que un duelo, hermanos. Pues ellos como pueblo han sido y seguirán siendo un pueblo de dura cerviz, terco y rebelde, como lo escribe la Nueva Traducción Viviente. Hoy día, hermanos, nosotros podemos estar en ese riesgo, al mostrarnos con corazón endurecido, de dura cerviz, mostrando evidencias de necedad ante los asuntos de Dios. A meditar, hermanos, y a responder cada uno de nosotros, ¿podríamos aceptar que estemos siendo tercos y rebeldes? Mis amados hermanos, aún viendo Dios un pueblo de dura cerviz, un pueblo que trata de manifestar duelo, pero Dios, conociendo que se trataba de remordimiento y no verdadero arrepentimiento, porque ellos iban a seguir siendo un pueblo de dura cerviz, de corazón endurecido. Sin embargo, hermanos, vemos la última parte de este verso 5. Dice, quítense las joyas, mientras decido qué hacer con ustedes. Es decir, aún así, hermanos, existe una nota de esperanza en estas palabras de Dios. Más adelante, hermanos, veremos una respuesta de Moisés a esta última parte, o podríamos decir a esta descorazonada amenaza o advertencia divina. Moisés no podrá negar que Israel no es un pueblo de dura cerviz, porque lo es, que es un pueblo terco y rebelde, o que aquel becerro de oro era una aberración inusual. Más bien Moisés lo que va a hacer es solamente rogar por la gracia de Dios y la misericordia del pacto. De manera que nosotros, hermanos, tampoco podemos negar, y aquí la respuesta a la pregunta anterior, que estemos siendo un pueblo de dura cerviz. Decíamos ayer, insensibles a la voz, a los mandatos de Dios, a los asuntos de Dios. Y solo nos resta, hermanos, seguir rogando por la gracia de Dios. Valorar esa misma gracia que ya nos ha sido dada en la persona de Jesús y por la misericordia de ese pacto divino hecho en Jesucristo.
El capítulo 34, mis amados hermanos, nos va a narrar la continuidad de este tiempo de preparación. Moisés para presentarse para subir al Sinaí, delante del Señor, recibiendo las tablas de piedra, recordando nuevamente que el Señor es grande en misericordia, que realmente y ciertamente sí es un Dios de ira, pero lento en ella y grande más en misericordia, derramando su amor inagotable, perdonando la iniquidad, etc. Lo podemos ver en todo este capítulo 34. De manera que Moisés se postra en tierra, le adora, pero también demanda señal y le dice: si en verdad cuento con tu favor, te ruego que nos acompañes. Es cierto, el pueblo es terco y rebelde, pero te pido, perdones nuestra iniquidad. Tómanos como tu posesión más preciada. Y hermano, la respuesta de Dios es impactante, porque Él dice: escucha, yo hago un pacto contigo. En presencia del pueblo, realizaré milagros que jamás se han hecho en ningún lugar de la tierra, ni en ninguna otra nación. Todos los que te rodean serán testigos del gran poder del Señor, lo que yo haré por medio de ti. Fíjese bien lo que dice en esta parte, mis amados hermanos, el Señor. Escucha, yo hago un pacto contigo en presencia del pueblo. Realizaré milagros que jamás se han hecho en ningún lugar de la tierra ni en ninguna otra nación. Y dice: todos los que te rodean serán testigos del gran poder del Señor. Es decir, lo que yo haré por medio de ti o a través de ti. Pero dice el Señor en el versículo 11, y comienza el versículo 12 diciendo: presta atención. Versículos 12 al 14 de este capítulo 34, hermanos, se lo quiero leer por favor en la versión Biblia de las Américas, para que podamos entender lo que la palabra de Dios nos está enseñando en esta parte. Dice: cuídate de no hacer pacto con los habitantes de la tierra donde vas, no sea que esto se convierta en tropezadero en medio de ti, sino que derribaréis sus altares y quebraréis sus pilares sagrados y cortaréis sus aceras. No adorarás a ningún otro Dios, ya que el Señor, cuyo nombre es celoso, es Dios celoso. Dice: no te harás dioses de fundición. Guardarás la fiesta de los panes sin levadura, según te he mandado. Por 7 días comerás panes sin levadura en el tiempo señalado, en el mes de Abib, porque en el mes de Abib saliste de Egipto. Y todo primer nacido, y les recuerda todos los mandatos que hemos visto en su momento en el libro de Éxodo. Y ahora, hermanos, el versículo 28 dice que Moisés se quedó en el monte con el Señor un gran tiempo, 40 días y 40 noches. Y durante ese tiempo él no comió ni bebió. El Señor le entrega las tablas con los mandatos de Dios. Sin embargo, cuando Moisés descendió, no se daba cuenta que su rostro resplandecía, porque había hablado con el Señor. El verso 34 dice que cada vez que entraba en la tienda, en la carpa, para hablar con el Señor, se quitaba el velo que se ponía para hablar con el Señor, y su rostro al salir de ese lugar de la tienda continuaba con el resplandor, porque había hablado con el Señor. A veces, hermanos, vemos la disciplina como algo incómodo. Nos inquieta, nos inconforma, pues lo vemos desde nuestra necedad. Estamos cómodos, y más cuando se trata de disciplinas espirituales, pasar más tiempo con el Señor, menguar nosotros, ayunar. Si lo viéramos desde la perspectiva de Dios, como mencionamos en alguna reflexión anterior, todos, hermanos, todos seguramente tomaríamos la iniciativa para pasar tiempo de calidad con el Señor. Primeramente con Él, y ante las adversidades y circunstancias, nuestro rostro resplandecería por haber hablado con el Señor. Y los demás verían cómo damos evidencia del resplandor de Dios. Es realmente, hermanos, entonces un peligro la necedad, muchas veces mostrada con orgullo. El libro de Proverbios que leímos en este día dice que el orgullo lleva a la deshonra, pero con humildad viene la sabiduría. Tenemos que conducirnos de manera sabia y entendida, hermanos. El Nuevo Testamento narra en los pasajes del 12 al 26 en Marcos 14, la última vez que Jesús cenaría con sus discípulos, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Recordamos esta fiesta, hermanos, anual en el Antiguo Testamento,
el tiempo de preparación. Ni un solo rastro de levadura debía haber en los hogares. Esto de manera material o física. En el aspecto espiritual, era la intención y el propósito de Dios que se entendiera. Es decir, aquí en este pasaje, los discípulos debían estar con el Señor acompañándole. El Señor Jesús estaría con sus discípulos, pero más adelante Él diría, todos ustedes me abandonarán. Y como hemos visto ya en Mateo anteriormente, en el monte Getsemaní, los discípulos lo abandonaron en su necesidad. Incluso al entregar a Jesús, todos se fueron. Y también, hermanos, en la parte final se narra que incluso a uno de ellos, Pedro, quien antes le había dicho que permanecería y lo seguiría a donde él estuviera, le negó. ¿Qué aprendemos de esta reflexión, hermanos? Que el peligro de la necedad, hermanos, es permanecer en ella sin tener la disposición de un corazón humilde para ser corregido, disciplinado. Nos acomodamos, pasamos más tiempo con la familia, en los tiempos libres, una tarde o noche de películas. Y no es que esté mal, hermanos, porque es bueno pasar tiempo con la familia, pero sí cuando estas actividades se hacen en lugar o antes de pasar un tiempo con Dios, un tiempo de calidad. Y cuando así pasa, hermanos, lo que resplandece en nuestro rostro son rastros de lo que vemos, miramos o escuchamos. Y en ocasiones, en su mayoría, diría yo, terminan estos determinando nuestra manera de conducirnos en el día, incluso afectando a quienes nos rodean. Sin embargo, cuando pasamos tiempo con el Señor, Él mismo con su santo poder hará resplandecer su rostro en nosotros, teniendo misericordia, dándonos paz. Y esa también será una manera que nos conduzcamos durante el día y ante las circunstancias que se nos presenten. Y también, hermanos, afectará a quienes nos rodean, de modo que ellos verán que damos evidencias del resplandor de Dios en nosotros, y querrán tener también una comunión más profunda con el Dios vivo y verdadero, que es este Jehová de los ejércitos, y que para llegar a Él es necesario esta relación más profunda con Dios a través de Jesucristo como mediador. Mis amados hermanos, es tiempo para valorar la gracia de Dios y recordar que nosotros tenemos un gran compromiso para ejercer las disciplinas espirituales. Y responder a esta pregunta, hermanos, porque quizá nosotros también estemos siendo un pueblo de dura cerviz, tercos y rebeldes, pero sin duda, y valorar ese amor inagotable de Dios, que ante las adversidades, ante las circunstancias, hermanos, Dios muestra su misericordia. Y podemos ver y escuchar la palabra de Dios, que fue dicha al pueblo, que el Señor va a hacer milagros como nunca se han visto en ningún lugar en la tierra, y todos los demás verán el gran poder del Señor. Disfrutemos de la gracia, disfrutemos de un tiempo de calidad con Dios, hermanos. Veamos cómo Dios hace resplandecer su rostro en nosotros, nos da de su paz, y cómo damos evidencia a nosotros, cómo podemos ser usados por Él para dar testimonio hacia los demás e invitar a los demás a llevar una comunión más profunda con Dios. Mi amado hermano y hermana, le invito a que esta reflexión la pongamos por obra día con día, o a partir de hoy, y podamos nosotros disfrutar de las bendiciones de nuestro Dios. Así que esperando de que esta reflexión sea de bendición para su vida, nuevamente me despido enviándole un fuerte abrazo y deseando que la gracia y la paz de Jesucristo esté siempre con su familia, con usted, de generación en generación. Dios les bendiga, hermanos, pasen un bendecido fin de semana y primeramente Dios nos vemos el domingo en el culto para adorar juntos al Señor. Un fuerte abrazo a todos, hermanos. Dios les bendiga.